Nuestro sistema inmunológico está diseñado para proteger a nuestro cuerpo de cualquier microorganismo que desea hacernos daño. Es el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando este se pone en nuestra contra? Pues a esto se le conoce como enfermedad autoinmune. Lamentablemente, la mayoría de personas desconocen qué son estas enfermedades y lo que significan para quienes la padecen. No. 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 Como un caso real que conoceremos hoy. Una alegría inmensa al recibir a tu pequeño que se puede ver frustrada por una enfermedad inesperada. Vamos a conocer la historia de Gabriel. ¿Cómo describiría todo el proceso que implicó saber que su pequeño estaba enfermo y que a pesar de los tratamientos dados por los médicos, las infecciones no cedían? Este proceso ha sido y es el más desesperante y duro para mí y para mi niño, el cual cuando lo llevé al doctor y le dieron medicamentos para las infecciones e inflamaciones que él tenía en su garganta, en sus amígdalas, en su laringe, con los antibióticos no cedían. Las infecciones volvían, las inflamaciones volvían, atacaban su piel, su garganta, su boca y los doctores no sabían el por qué. ¿Cuáles fueron los principales síntomas que ha presentado su hijo? Por favor, descríbalos detalladamente y mencione desde cuándo se han manifestado. Los síntomas que mi niño tenía y aún tiene empezaron desde que tenía 8 meses de edad. El primer síntoma que él tuvo fue una erupción en el labio superior con una bombita llena de una materia blanca como pus. Él la tenía infectada y le dolía mucho. Me di cuenta porque como todo bebé se mueve, salta y siempre se topaba y siempre lloraba, pero yo no me había percatado. Hasta después vi de que su dolor era en la boca. Cuando yo le levanté le vi esa erupción. Lo llevé por emergencia y me dijeron que quizás el bebé se golpeó y por eso se le hizo ese hematoma en la boca. Me recetó un antibiótico que era amoxicilina más ácido clavulánico y una violeta de genciana. Le coloqué, se le pasó. 2 días después mi niño tenía una llaga en el labio y así fueron apareciendo. Fui de nuevo, me mandaron Topidem, le colocaba y eso le alborotó más. Le puse Viralbec y fue el detonante. Y mi hijo se le llenaron de llagas, o sea, de unas llaguitas blancas. No eran grandes. Ahí todavía no se hacían grandes, eran pequeñas, pero él no podía comer. Y ahí acompañadas con fiebre, de que no podía comer, fiebres incontrolables, dolor. Tuve que llevarlo a otros doctores particulares. Me dijeron que eso era una candidiasis bucal y era un traumatismo en su boca. Me mandó nistatina y me mandó claritromicina por 1 semana. Le coloqué y al tercer día de que yo le estaba dando el medicamento, mi hijo se le reventó toda la boca, botó sangre de toda su boca. Yo me asusté, entonces yo llamé a mi doctor de cabecera en particular y me dijo que eso era normal, que eso tenía que pasar, sino que él no me había dicho porque se había olvidado, que era que le estaba limpiando, que tenía que seguirle dando. Bueno, pasó la semana, mi hijo, ninguna llaga, nada más. Al siguiente día mi niño gateando se golpeó la boca y eso se le formó una llaga otra vez y de nuevo empezamos y entonces y así, fiebre y a mi hijo la boca, los labios se le hinchaban bastante, no comía y babeaba mucho y de ahí empezaron las erupciones cutáneas en la piel, en el cuerpo como viruela, bombas de agua en ciertas partes salpicadas de su cuerpo. Fui al doctor, me mandó el mismo tratamiento, lo hice, pero ya no funcionaba. Mi hijo estaba mal, mi hijo estaba ya adelgazándose, estaba deshidratado, no comía, no bebía agua, ni mi pecho podía coger por las llagas que él tenía en su boca y era algo desesperante porque yo no sabía qué era y así lo tuve desde marzo, a finales de marzo que él empezó y en mayo yo lo interné en el hospital, lo interné porque yo ya no sabía qué hacer porque mi hijo, su condición había empeorado y la verdad que lo llevé aún más porque en su área íntima desde el pañal le habían salido 2 bombas de agua y lloraba y gritaba para hacer su popó. Cuando lo llevé me dijeron que el niño estaba deshidratado, que presentaba infecciones, inflamaciones. 22 días en el hospital sin ningún diagnóstico. Mi hijo estaba desnutrido y en el hospital los doctores me decían que el niño pesaba 7 kilos y tenía 11 meses. Salí del hospital, aparentemente mi hijo salió estable porque me dijeron que le había salido el PCR de viruela del mono positivo. En el hospital procedía con las mismas infecciones. Le hicieron muchos exámenes a mi niño y tuvo muchos tratamientos. Mi hijo ha consumido, le han puesto todos los antibióticos que hay y mi hijo sigue igual. Tal vez algún familiar ha presentado síntomas similares a los de Gabriel o algún familiar sufre de infecciones con mucha frecuencia. En ambas partes, del lado de mi familia y del lado de mi esposo, nadie padece de ese tipo de infecciones, de este tipo de síntomas, de esas infecciones raras. No, nadie. Es primera vez, la verdad.
¿Nos podría describir cómo usted se sentía durante todo el tiempo en el que Gabriel estuvo hospitalizado? Y también podría contarnos cómo piensa que Gabriel vivió estos periodos de hospitalización. La hospitalización de mi hijo fue el proceso más traumante que he tenido en mi vida. Fue el más doloroso porque viví en carne propia el sufrimiento y el dolor al ver a un hijo mal y no saber qué hacer ni qué decir. El procedimiento que mi hijo vivió fue horroroso. Mi hijo lloraba, mi hijo gritaba, horrorizado. Cuando miraba a los doctores de la noche a la mañana, 2 días antes de que nos den el alta, mi hijo recayó con fiebres de 39 que cedían con paracetamol, pero volvían a las 2 horas. Y ahí es cuando los doctores, pero ¿cómo si este niño ya estaba mejorando? Cuando él ingresó, le salieron esas erupciones que eran como bombitas de agua en casi todo el cuerpo y una llaga inmensa que se le hinchó el labio de la parte superior. Cuando le salieron esas bombitas de agua, le mandaron a hacer un PCR que el MSP fue y le tomaron una muestra de sus erupciones y salió el PCR positivo para viruela del mono. Con eso ellos se quedaron tranquilos. Dentro del hospital me decían que era Coxsackie, me decían que Coxsackie es una enfermedad de boca, manos y pies, me decían que era Crohn, me decían que puede ser una enfermedad de inflamación intestinal, algo así. Y créame que me decían unas cosas que la verdad yo me quedaba traumada. Yo no dejaba de llorar, sinceramente. Y yo desde ahí, cuando salí del alta, yo dije, mi hijo ya va a estar bien. Pero no, mi hijo apenas salió del alta, salió de mañana y de noche, en la madrugada, empezaron las infecciones, de nuevo las fiebres que no paraban. ¿Qué pensamientos surgieron cuando durante la hospitalización le dijeron que su hijo podría tener una inmunodeficiencia y era necesario realizarle más exámenes para poder confirmar este diagnóstico? Cuando le hicieron un examen de unas partes de la IgG, de la hemoglobina del bebé, salió una elevada, no recuerdo cuál. Y ahí es cuando me dijeron que el bebé puede tener inmunodeficiencia primaria. Y yo estaba en cero porque yo ni sabía que existían esas enfermedades. Se lo juro que ni lo podía ni pronunciar porque para mí esas palabras eran nuevas. Y sí, me dijeron que tenía que hacer un examen costoso que valía $800 y que el hospital y ni el IES lo cubría. Entonces cuando a mí me dijeron que valía esa cantidad, yo dije, pero ¿cómo? Yo no tengo ese dinero porque en sí yo no tenía ese dinero. Entonces me dijeron que ese examen demoraba 1 mes y que esas muestras se tenían que ir a Estados Unidos. Yo del mes de junio que mi hijo salió, yo estuve investigando, averiguando si habían fundaciones para que me ayuden a hacer ese examen. Y sí, llegué con una fundación que se llama Fundación PIDE. Mediante esa fundación yo hice ese examen. Ese examen no me costó a mí nada, lo pagó la fundación. Pasaron 3 meses buscando, hice bingos, rifas para poder juntar el dinero, pero no. ¿Cómo ha sido para usted, como madre de familia, todo este proceso de transferencia de un centro de salud a otro centro de salud, no solo teniendo en cuenta el factor logístico, sino también el factor emocional? El proceso de derivación, sinceramente, es un fraude, por decir. La salud ya no es como antes. Ahora uno tiene que ir prácticamente con nuestros hijos moribundos, prácticamente, para que puedan coger interés. La verdad que yo no he tenido suerte con esas derivaciones. Créame que yo sí he sufrido con esas derivaciones. Hasta ahorita espero mi derivación desde que hice en diciembre. Que sí, que ya va a salir, que sí, que ya va a salir. Pero bueno, mi esposo se quedó sin trabajo y la derivación aún no sale. ¿Y qué he hecho yo? Por lo tanto, por otros medios, hasta esperar que la derivación llegue, me salga, entonces tengo que yo moverme por otro lado. He pagado las consultas para hacer atender a mi hijo. Las únicas derivaciones que me salieron fue para neurología, nada más, y para gastro. Todo ha sido en vano, porque todo lo he pagado, y sinceramente que es muy triste. Tenemos conocimiento que existe un probable diagnóstico para su hijo, pero este no es definitivo. ¿Cuál sería su sentir ante esta realidad? Créanme que yo he esperado, añorado por meses saber qué es lo que tiene mi hijo. Ya se va a cumplir 1 año desde que mi hijo cayó enfermo. Y créanme que cuando ya estaba así por saber qué es lo que tenía mi hijo, cuando fui a ver los resultados, me dicen, salió negativo para inmunodeficiencia primaria. Me sentí tan aliviada, pero a la vez me sentí que lo que creía haber caminado me volvió a cero de nuevo, porque pensé que en esos exámenes iban a salir la razón y las causas por qué mi hijo tiene esas infecciones, esas llagas en la boca. ¿Por qué? Yo creí que al momento de ir y el doctor me diga, su hijo tiene esto, este es el tratamiento, yo dije, al fin voy a poder respirar. Pero también dije que lo que mi hijo tenga va a ser el final de mi duda, pero el inicio de la pelea, o sea, el inicio de la lucha contra esa enfermedad. Pero créame que no fue así. Yo cuando fui me dijeron, su hijo salió negativo. Entonces, doctor, yo me alegré y el doctor me dijo, a ver, salió negativo, pero con eso no le quiero decir que su hijo no tiene nada. Y ahí yo me puse a llorar, pero ¿qué es lo que tiene? Y el doctor me dijo, hay que seguir haciendo exámenes, hay que hacer
esto. Y el doctor comenzó a revisar los exámenes y me dijo de que hay una sospecha de enfermedad de inmunodeficiencia secundaria. Y me dijo que tiene una sospecha que puede ser el síndrome de BC. El doctor me dijo que esa enfermedad ataca la piel, ataca su boca, mayormente a la boca. Y yo le pregunté, doctor, pero ¿y esas enfermedades tienen cura? Y él me dijo que no. ¿Qué es lo que más le angustia o le genera ansiedad sobre la condición de su hijo? Esa pregunta me la he hecho muchas veces y mi mayor temor, mi mayor angustia, mi mayor ansiedad es perder a mi hijo. Creo que ese es el temor de toda madre, perder a un hijo, porque es un dolor que no se compara con ninguno. Ese es mi mayor temor. Antes que todo, perder a mi hijo. Saber o tan solo pensar que la enfermedad pueda más que mi hijo. Me duele mucho y discúlpenme si me pongo a llorar, pero cuando yo veo a mi hijo mal, que no tiene esa energía, esa voluntad, y cuando está así muy mal, créanme que yo quisiera a veces ponerme en su lugar. Y sí, mi ansiedad está al tope porque aún no se sabe exactamente qué es lo que tiene mi hijo. Tengo miedo de que mi hijo sea discriminado, que mi hijo no tenga una vida normal, que mi hijo no pueda desarrollarse de la misma manera como se desarrollan los otros niños. Y saben que mi niño tiene 1 año y 8 meses y él no camina aún, no camina. Y créanme que cuando mi hijo cayó enfermo, en los 8 meses, él ya se paraba. Él ya hacía por caminar, por levantarse, pero esa enfermedad me lo atrasó totalmente. Me angustia que él tenga que crecer con esas llagas, con ese dolor, pero solo le pido a Dios misericordia. Comprendemos que sin un diagnóstico definitivo, el camino a seguir luce muy incierto. En esta situación, ¿qué esperaría que suceda en el futuro idealmente? La verdad que sí, es muy incierto todo esto, ya que mi hijo todavía no presenta un diagnóstico de su enfermedad. Pues ahí igual seguimos haciendo más exámenes para dar con lo que tiene mi niño. Y sí, la verdad que me gustaría que haya más insumos médicos, por ejemplo, para las infecciones, para las inflamaciones, antibióticos que sean realmente más efectivos, ¿no? Que puedan ayudar con enfermedad de mi niño. Y pues para otras mamitas que tienen sus bebés con otras enfermedades igual o más fuertes que la de mi bebé, pues la verdad que mucha fuerza y orar mucho por nuestros niños y seguir adelante. Y sobre todo los doctores que sean un poquito más coherentes y concretos, y no alargar mucho el dolor y el sufrimiento de los niños, ya que ellos se asustan, se trauman en ese procedimiento de ir de doctor en doctor y así, y que crean y sobre todo crear nuevos medicamentos que ayuden con las nuevas enfermedades, con los nuevos virus que están habiendo últimamente, ya que con los medicamentos que existen no son tan efectivos y así. Bueno, muchas gracias, y ustedes jóvenes que se están formando en la medicina, pues nunca olviden su vocación y el juramento que hicieron en ayudar y salvar vidas. Como hemos observado, Gabriel todavía no tiene un diagnóstico definitivo. Sin embargo, se sospecha del síndrome de Behçet, una enfermedad autoinmune que causa inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo y que se caracteriza por la presencia de úlceras tanto en boca y genitales. Esta condición va y viene en brotes y lamentablemente no tiene cura. Es necesario destacar que el diagnóstico de estas enfermedades es muy complicado y en ocasiones se necesitan exámenes de un alto valor y en muchas ocasiones ni siquiera están disponibles en el país. Por esta razón, es importante que la población tenga conocimientos de la existencia de este tipo de enfermedades para poder establecer un diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen.